Pensemos por un momento en dos mapas. Dos mapas muy detallados que describen exactamente el mismo pedazo de tierra. El primer mapa es puramente geopolítico. Ya sabes, tiene fronteras nítidas, aduanas, leyes de propiedad privada. Claro, te dice con absoluta frialdad quién tiene jurisdicción legal y quién de plano no la tiene. Exactamente. Pero el segundo mapa, fíjate que es distinto. Es como un pergamino antiguo, un mapa sagrado. Y ahí no hay fronteras políticas, sino rutas de peregrinación, altares, santuarios. Para este segundo mapa, el territorio no es propiedad de nadie humano. O sea, le pertenece a la divinidad y exige reverencia. Y bueno, el conflicto estalla de manera inevitable cuando intentamos gobernar un mismo espacio físico utilizando simultáneamente esos dos mapas. Porque estamos hablando de lenguajes que son irreconciliables. Sí, totalmente. Son cosmovisiones que parten de axiomas completamente opuestos sobre qué es el territorio y pues para qué existe, ¿no? Y justo hoy vamos a aplicar esta imagen a uno de los debates más complejos y dolorosos de la experiencia humana. El territorio del que estamos hablando es el cuerpo humano, específicamente el cuerpo de la mujer en el contexto de la interrupción del embarazo. Ajá. Así que nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es desglosar una pila de documentos fascinantes que abordan este dilema. Tenemos sobre la mesa guías de bioética feminista, tenemos tratados teológicos profundos, documentos oficiales de la Iglesia Adventista, de la Católica y unos análisis filosóficos muy densos sobre la justicia. Todo esto para intentar descifrar esa tensión fundamental que existe entre la autonomía corporal y la visión sagrada de la vida. Pero, antes de entrar en materia, creo que es indispensable hacer una pausa muy importante aquí, Sí, por favor, adelante. para dejar clarísima la postura de este análisis. Los textos que vamos a explorar hoy contienen posiciones éticas, políticas y religiosas profundamente marcadas. Algunos abogan de manera ferviente por el acceso libre y sin restricciones al aborto como un derecho humano, y otros, bueno, defienden un marco estrictamente pro-vida, fundamentado en dogmas de fe. Claro. Entonces nuestra labor aquí es funcionar como un espejo completamente limpio. No tomamos partido, no respaldamos ningún movimiento político ni ninguna doctrina religiosa. Absolutamente. Y es bueno recalcar eso para quienes nos acompañan hoy. Simplemente vamos a reportar los argumentos de estas fuentes con total imparcialidad. Queremos entender las lógicas internas que lo sostienen, ¿verdad? Exacto. Ese es el objetivo. Bueno, pues vamos a empezar observando el primer mapa. Este mapa geopolítico del cuerpo humano. Los documentos de bioética feminista que revisamos, particularmente los textos de Lourdes Enríquez Rosas y los manuales del Fondo María, construyen su argumento central alrededor de la soberanía. Ajá. Y siguiendo con la analogía, o sea, vamos a desmenuzar esto un poco, es como si concibieran el cuerpo de la mujer como una embajada, un territorio soberano y exclusivo con inmunidad diplomática total, donde el Estado pues no tiene absolutamente ninguna jurisdicción normativa sin un consentimiento explícito. Sí. Y lo fascinante aquí es ver la mecánica detrás de este argumento. Se apoya muchísimo en rechazar lo que estos autores denominan el perfeccionismo y paternalismo ético-jurídico. ¿Cómo opera eso en la práctica? O sea, ¿cómo se ve ese paternalismo? Pues imagínate al Estado como una entidad que, históricamente, asume que sabe qué es lo moralmente superior para sus ciudadanos. La bioética feminista plantea que cuando el Estado legisla, desde ese perfeccionismo, digamos, para criminalizar el aborto, en realidad no está protegiendo vidas de forma neutral. Ya veo. Lo que está haciendo es utilizar el peso aplastante del derecho penal como una herramienta para forzar a una ciudadana a cumplir con un ideal de maternidad que ella simplemente no eligió. Y fíjate que las fuentes son muy específicas en cómo esto destruye el tejido de los derechos civiles. Hablan de las leyes de despenalización, como las pioneras a las 12 semanas allá en la Ciudad de México, y no las ven solo como medidas de salud pública. No, para nada. Las ven como restauraciones de la igualdad sustantiva. Y me pareció fascinante cómo definen la igualdad aquí, porque no es una igualdad matemática de oportunidades. La definen como la no dominación. Exacto, la no dominación. Ese concepto es, digamos, la columna vertebral de su ética civil.
Implica que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo en contra de su voluntad, o sea, movilizando todo el aparato punitivo del Estado para amenazarla con la cárcel, es una forma de control absoluto. Claro, es reducir su cuerpo a una especie de incubadora pública. Justamente. Y al hacer eso, anula su condición de agente moral y de ciudadana plena. Desde esta perspectiva, la autonomía reproductiva no se entiende como una elección de consumo o un capricho aislado. Es el requisito basal para que una persona sea verdaderamente libre dentro de una democracia. O sea, sin soberanía sobre la propia biología, cualquier otro derecho civil es prácticamente una ilusión. Así es. Entiendo perfecto la solidez jurídica de concebir el cuerpo como esta embajada soberana, pero te confieso que me cuesta ver cómo este marco conceptual acomoda la realidad biológica de la gestación, porque operativamente hay otro ente desarrollándose dentro de esa embajada, ¿no? Claro, esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo justifican las fuentes este salto? O sea, ¿qué estatus moral le otorgan al feto o al embrión en medio de toda esta exigencia de autonomía? Bueno, la tensión es innegable. Y la bioética feminista la resuelve marcando una línea divisoria muy clara entre lo que es el potencial biológico y la agencia moral. Ok. El enfoque ético, desde esta ética del cuidado, recae enteramente en la mujer que ya está presente. Se prioriza la persona que ya existe de manera independiente, la que ya tiene, pues, un tejido de relaciones sociales, obligaciones, un proyecto de vida construido. Una conciencia desarrollada, digamos. Exacto, una conciencia capaz de experimentar el sufrimiento psicológico y físico de una manera sumamente compleja. Entonces, si te entiendo bien, el peso de evitar un sufrimiento real y comprobable en el presente anula de alguna manera las demandas de ese futuro. Precisamente, el razonamiento en estas fuentes es que no puedes imponer un destino humano obligatorio basándote en un estatus moral incipiente cuando el costo de esa imposición es la destrucción del bienestar integral de un ser humano que ya está en el mundo y que sufre hoy. ¿Ya? Y por eso los textos insisten tantísimo en la laicidad del Estado. Sí, muchísimo. Argumentan que otorgarle al feto exactamente el mismo peso legal que a la mujer adulta requiere inevitablemente dar un salto de fe dogmático. Y claro, las leyes civiles que afectan a millones de personas no pueden redactarse basándose en la teología personal de un legislador. Y justo ahí, justo en esa frontera laica, es donde las fuentes nos obligan a cambiar de paradigma. Dejamos este mapa geopolítico del que hablábamos y desenrollamos el mapa sagrado. Uf, sí. Es un salto brutal. Porque cuando entramos a los textos teológicos, la premisa fundamental sobre el cuerpo cambia de una manera tan radical que casi parece que estuviéramos hablando de otra especie. Totalmente. El cuerpo deja de ser propiedad privada, deja de ser esta embajada aislada para convertirse en un sagrario. El cambio conceptual es absoluto. Si revisamos detalladamente, por ejemplo, la declaración sobre la visión bíblica de la vida intrauterina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, toda la fundación de su edificio argumental es que Dios es el creador y el dueño indiscutible de la vida. El dueño. ¿Qué palabra tan fuerte ahí? Exacto. Bajo este lente, el concepto de soberanía corporal humana, ese del que hablábamos antes, es una falacia desde su origen. Porque nosotros no somos propietarios de nuestra biología, somos mayordomos. Administradores. De que los documentos eclesiásticos que leímos citan con mucha frecuencia el Salmo 139. Ese pasaje famosísimo que dice, tus ojos veían mi embrión o mi substancia informe. Ajá. Y no lo leen como simple poesía, lo leen como una declaración metafísica de un peso enorme. Sí, el análisis teológico de ese salmo específico busca demostrar que para la mente divina no existe el concepto de vida en potencia. El texto sugiere que hay un conocimiento súper íntimo y un destino eterno trazado desde antes de la división celular. ¡Wow! Numerosos folletos y análisis pastorales de nuestras fuentes subrayan esto, que al interrumpir ese proceso no se está extirpando un tejido biológico neutro, sino que literalmente se está desbaratando el orden del Creador. O sea, se interrumpe una vocación que fue llamada a existir desde la eternidad. Pero a ver, si la premisa es que el cuerpo es un don administrado bajo la supervisión directa del Creador, ¿cómo se aborda la tragedia humana real en este mapa? Pienso en, no sé, en los casos extremos, embarazos producto de violencia o diagnósticos médicos donde el proyecto de vida de la mujer queda completamente devastado. Es una pregunta durísima.
La respuesta de este marco teológico es simplemente un mandato frío de, pues, tienes que soportar el sufrimiento por obediencia y ya. Pues mira, para desempacar esa interrogante, los documentos pastorales nos ofrecen un ejercicio filosófico que es muy revelador. Presentan un diálogo, a modo de alegoría, entre Sofía, que es una mujer joven cuyo futuro está a punto de colapsar por un embarazo no planeado, y un personaje llamado Padre Gabriel. Sí, recuerdo esa parte. Y Sofía lanza una de las preguntas más desgarradoras posibles. Le dice, ¿es justo que deba sacrificar todo lo que soy, todos mis sueños, por alguien que ni siquiera pidió venir al mundo? Que es una pregunta que cristaliza perfectamente esta filosofía de la no dominación que vimos hace un momento en el mapa geopolítico. Tal cual. Y la respuesta teológica de Gabriel es crucial aquí, porque él no invalida el dolor. O sea, no le dice a Sofía que sus sueños no importan o que su sufrimiento es irrelevante. Menos mal. Sí. Sin embargo, replantea la naturaleza del sacrificio. Él explica que, bajo esta cosmovisión divina, el embarazo transforma la realidad de la mujer, transforma su vocación de una manera irreversible y la llama a proteger al ser más vulnerable de la cadena humana, a aquel que no tiene voz. O sea que en este mapa sagrado, la justicia no se trata de eliminar los obstáculos para recuperar esa autonomía que perdiste. Exactamente. Se trata de abrazar un amor sacrificial. En este marco, la libertad más elevada no es la independencia total sobre tu cuerpo, sino tu capacidad de donarte por completo para custodiar otra vida. Aún así, tengo que decir que incluso dentro de este marco de mayordomía tan estricta, encontré un matiz sumamente interesante en el documento oficial de la Iglesia Adventista. Me llamó la atención que no es un texto ciego a la medicina moderna. Ah, sí, esa es una distinción importantísima. Sí, porque la Declaración Adventista reconoce explícitamente que habitamos en un mundo quebrantado. Menciona que frente a dilemas médicos extremos, digamos anomalías congénitas fatales que son incompatibles con la vida, las posturas dogmáticas rígidas alcanzan su límite. Y ahí es donde entra el factor humano y la fe personal, ¿no? Exacto. En esas tragedias excepcionales, el documento indica que la decisión final queda en el ámbito de la conciencia de los individuos, de la mujer y su familia, buscando la guía del Espíritu Santo. Es decir, abren un pequeño espacio, una especie de autonomía discernida. Sí, reconociendo que hay dolores médicos tan profundos donde solo la intimidad de la fe puede dictar el camino. Y bueno, lo que hace que todo esto sea verdaderamente fascinante para mí es que subyace una fricción profunda sobre el significado de una sola palabra: La justicia. la justicia. Las fuentes nos llevan por un laberinto filosófico tremendo aquí. Se apoyan en pensadores como Giorgio del Vecchio, teólogos como Miguel Ángel Núñez, para diseccionar cómo entendemos la justicia a nivel humano frente a cómo se describe la justicia a nivel divino. Y fíjate que esa distinción, si conectamos esto con todo el panorama general, es probablemente la clave maestra para entender el caos de este debate en la esfera pública. A ver, explícanos un poco más eso. Pues estos autores establecen que la justicia humana, o sea, el derecho civil y penal que todos conocemos y aplicamos, es de naturaleza normativa, es bilateral y fundamentalmente punitiva. Castiga, básicamente. Exacto. Opera bajo la lógica del malum passionis, que esencialmente significa responder a un daño infligiendo otro daño. Es el antiguo ojo por ojo, pero modernizado, ¿sabes? En forma de multas, de estigmas sociales, de sentencias de prisión. Es una justicia vengativa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Para visualizarlo mejor, imagino la justicia humana como una inmensa e inflexible hoja de cálculo. Un sistema súper ciego que se dedica exclusivamente a sumar infracciones y restar libertades. O sea, si rompes una regla del mapa geopolítico, la hoja de cálculo te asigna una cuota exacta de dolor retributivo. Esa es la metáfora perfecta. Esa hoja de cálculo es la justicia retributiva. Y el análisis que hace Miguel Ángel Núñez en Las Fuentes la contrasta radicalmente con la lex eterna. La justicia divina. Exacto, la justicia divina, que opera bajo parámetros incomprensibles para el derecho penal humano. La justicia divina, según estos textos, es unilateral y está cimentada totalmente en la gracia inmerecida. Su propósito no es castigar al infractor para mantener la ilusión del orden público. Su objetivo es la salvación,
la misericordia y la restauración total del ser humano. Como menciona una de las citas de las fuentes, ¿no? Que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos por igual. Ajá, exacto. Entonces esta justicia operaría no como un juez con una hoja de cálculo, sino más bien como un médico. Un médico de urgencias que, cuando llegas herido, ignora por completo cómo te hiciste la herida o a quién hay que culpar. Se concentra únicamente en sanar la infección de raíz para salvarte la vida. Y si aplicamos esta dualidad al debate sobre la interrupción del embarazo, vemos por qué nuestras sociedades se desgarran. El autor Núñez es ferozmente crítico con lo que sucede cuando los seres humanos, y aquí incluye a las propias comunidades de fe, intentan administrar la justicia divina utilizando la hoja de cálculo punitiva. Uy, sí, qué mezcla tan tóxica. Totalmente. Cuando intentamos aplicar la retribución humana, justiciera, al tema del aborto, el resultado inevitable es el castigo, el escarnio público y la destrucción psicológica de la mujer. De hecho, las fuentes documentan casos trágicos donde la propia comunidad eclesiástica expulsa, aísla y señala públicamente a mujeres que han pasado por un aborto. Todo bajo la falsa premisa de que están defendiendo la rectitud teológica. Y eso, según los teólogos que analizamos, es una deformación monstruosa del mensaje original. La verdadera justicia, bajo el mapa sagrado, exige compasión, evocando ese mandato profético, el de Miqueas 6:8, donde hacer justicia está íntimamente ligado a amar la misericordia. Claro. El desastre ocurre cuando intentamos resolver las crisis humanas más profundas utilizando herramientas que fueron diseñadas para castigar, no sé, delitos comerciales o civiles. Y es precisamente en el fracaso estrepitoso de esa hoja de cálculo punitiva donde ocurre, para mí, el milagro de esta investigación. Porque nuestros dos mapas, que parecían destinados a la guerra perpetua al principio del programa, comienzan a superponerse y revelan un destino común. Sí, es increíble. Llegamos a este puente donde la bioética feminista y la teología compasiva se dan la mano. Y ese puente es la necesidad absoluta e imperiosa de acompañamiento humano. Sin duda es uno de los hallazgos más reveladores de todas las fuentes. Ver cómo dos marcos conceptuales que parten de premisas absolutamente opuestas sobre el origen y el valor de la vida, convergen con la misma exactitud metodológica para tratar el dolor humano. Es que si miramos los manuales del Fondo María, desde la bioética feminista, todo su protocolo, todo, gira en torno a la escucha activa. Se dedican a construir una especie de santuario temporal, un espacio herméticamente cerrado a los juicios morales externos. Ajá. Su objetivo ahí es validar emocionalmente la experiencia de la mujer, sin importar cuál sea, para devolverle el poder sobre su propia narrativa. Y además, subrayan que la persona que acompaña también absorbe el trauma. Claro, el desgaste emocional es fuertísimo. Sí, por lo que establecen redes de autocuidado y resiliencia para quienes sostienen a estas mujeres. Es un sistema de apoyo muy completo. Y al cruzar al lado pastoral, al lado eclesiástico, encontramos ministerios post-aborto, como el Viñedo de Raquel, y leímos diversos testimonios de sacerdotes católicos que relatan experiencias de consejería que, en su núcleo, son idénticas a lo que hace el Fondo María. Sí, hay un relato en particular en las fuentes que destaca muchísimo. La historia de un sacerdote interactuando con una mujer a la que en el texto llaman Lucía. Sí, el testimonio de Lucía destilado en los folletos pastorales. Es súper fuerte. El sacerdote narra cómo Lucía se acerca a él cargando un dolor indescriptible, ¿no? Un peso de culpa aplastante tras un aborto. Ajá. Y él confiesa que como clérigo su primer instinto fue buscar en su arsenal teológico alguna fórmula salvadora, algún versículo o doctrina que pudiera arreglar la situación en ese momento. Sacar la hoja de cálculo, digamos, pero teológica. Exacto. Pero al escuchar la crudeza de la realidad de Lucía, sufre un golpe de humildad profunda. Se da cuenta de que la teología, si se aplica como un simple manual de instrucciones, es inútil ante un alma que está fracturada. ¡Wow! Aprende que su única labor real ahí es escuchar en silencio y ofrecer una aceptación radical, haciendo eco de una compasión milenaria, con esta frase de «Yo tampoco te condeno». Es profundamente conmovedor. O sea, la empatía se convierte en el lenguaje universal aquí. Resulta increíble observar que a pesar de estar en polos filosóficos totalmente opuestos, unos luchando activamente por facilitar el acceso legal a un derecho y otros buscando la sanación y redención espiritual después del procedimiento,
Ambos marcos rechazan categóricamente la hostilidad. Sí, coinciden plenamente. Ambos concluyen que la condena, el aislamiento social y el silencio impuesto son fuerzas profundamente destructivas. Sí, y la conclusión ineludible de las fuentes, si juntamos todo esto, es que ya sea que tu misión primordial sea garantizar la soberanía corporal de ese mapa geopolítico, o acompañar la restauración espiritual del mapa sagrado, la mujer que atraviesa la crisis de un aborto se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema, una vulnerabilidad que demanda un amor radical. Y esto requiere abandonar el enfoque policial y punitivo del Estado, sí, pero también exige erradicar el fariseísmo y el escarnio dentro de las propias congregaciones. Significa, en última instancia, poner la dignidad inalienable de la persona humana en el centro absoluto del universo. Muy, pero muy por encima del impulso primario que tenemos de castigar, recriminar o simplemente de querer ganar un debate abstracto. Bueno, este recorrido por las fuentes nos ha llevado desde los fundamentos del derecho civil, que defiende la embajada soberana del cuerpo para evitar la dominación del Estado, pasando por esa reverencia teológica que contempla la gestación como una vocación bajo el cuidado divino, hasta llegar a este puente de empatía. Ajá. Hemos analizado cómo nuestra obsesión social por la justicia retributiva, por esta hoja de cálculo punitiva, nos ha impedido ver el modelo de la verdadera justicia restaurativa. Y sobre todo, creo que hemos visto cómo el dolor humano no responde a filosofías ni a leyes, sino a la compañía silenciosa y a la escucha libre de prejuicios. Totalmente de acuerdo. Al cerrar este análisis documental, me queda una pregunta que creo que resuena mucho más allá de los textos que leímos. A ver. Si logramos evidenciar que tanto la vanguardia de los derechos humanos como la teología más profunda coinciden en que la restauración, el cuidado y la dignidad de la persona deben estar por encima del castigo, entonces, ¿qué ocurriría si nuestras sociedades dejaran de gobernar y de legislar desde el pánico moral y el miedo? Estaríamos hablando de desmantelar por completo la arquitectura de este conflicto. Exactamente. ¿Qué pasaría si en lugar de financiar debates interminables para trazar fronteras en el mapa geopolítico o para exigir reverencia en el sagrario, decidiéramos invertir esos mismos recursos y energía en diseñar sistemas monumentales de apoyo estructural? Sería un cambio de paradigma total. Imaginar un mundo donde la fricción entre la autonomía y la sacralidad de la vida ya no sea una trinchera legal interminable, sino un mandato unificado. Un llamado colectivo a erradicar la miseria material, el abandono y la vulnerabilidad desde su origen, desde la raíz. Quizás el verdadero santuario no es algo que se legisla ni se impone. Claro. Quizás el verdadero santuario es el espacio que construimos colectivamente cuando dejamos caer de una vez por todas la hoja de cálculo punitiva, cerramos la boca y empezamos por fin a cuidarnos los unos a los otros. Ahí dejamos los documentos hoy. Muchas gracias a quienes acompañaron esta exploración. Hasta nuestro próximo análisis profundo.